Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Quiero saber si estoy en el aire. Vamos a ver poco a poco si algunos se pueden ir conectando. Y si no, pues obviamente se pueden conectar más tarde y pueden escuchar el tema que vamos a estar tratando hoy. Eh, el tema que vamos a estar tratando hoy corresponde a cómo leer la Biblia, cómo es que nosotros debemos leer la Biblia. Es tan importante este tema y se habla muy poco, aunque parezca mentira de lo que vamos a hablar, porque uno dice, no, si hay muchas maneras de leer la Biblia y hay informaciones y hay cuadros en que nosotros vemos cómo leerlo, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero si realmente tú quieres enriquecer tu vida, es bien importante que aprendas a cómo leerla adecuadamente y sabiamente. Así que este video es para ti. Si tienes amistades a quien tú quieras invitar que le pueda interesar el tema, puedes compartirlo. Puedes, en este momento, puedes compartirlo más adelante. Así que, bueno, vamos a esperar un poquito a ver si están algunas conectadas y luego seguimos con el tema. De nuevo, vamos a hablar, el tema que vamos a traer hoy es de cómo debemos leer la Biblia. Y si tú quieres enriquecer tu vida, no con oro ni plata, ni con las joyas preciosas, es muy importante que tú aprendas a leer la Biblia correctamente. Así que vamos a estar compartiendo algunas anécdotas y también algunas formas de nosotros conocer las escrituras de una manera saludable. ¿Ok? Vamos a empezar por orar. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, venimos aquí a alabarte, a adorarte, a engrandecer tu nombre, sabiendo que no buscamos nuestra propia gloria, sino la gloria tuya. Tú eres nuestro sabio, Señor, Padre de lo alto y Padre de nuestras vidas. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Pastor, nuestro Protector, el que nos da la sabiduría divina, el que nos da el discernimiento. Gracias por tantas bendiciones que tú nos has dado en el pasado, en el presente y en el futuro nos estás dando. Gracias por nuestros familiares y amigos que nos están escuchando. Gracias porque tú has dicho en tu palabra que en lo secreto es que conocemos sabiduría, en la intimidad, cuando te buscamos, tú nos hablas a través de tu palabra revelada. Gracias, Señor, porque no tenemos temores de malas noticias, nuestro corazón está confiado en ti, estamos confiados en tus promesas, estamos confiados en los planes que tú tienes para nuestras vidas, que son planes grandiosos de bien. Gracias, Señor, que nosotros tenemos un futuro y una esperanza. Gracias que tú nos has dado la revelación de tu palabra para que si aún no existiera más nadie en el mundo que la interpretara, tú te revelarías a nosotros con el poder de tu espíritu. Porque nosotros somos únicos y especial y no necesitamos de nada ni de nadie para nosotros tener una revelación directa contigo, una comunicación directa con el Padre. Por eso te alabamos, te engrandecemos, te dedicamos nuestras vidas, nuestros tiempos, te dedicamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, te dedicamos todo lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, cada cosa que tocamos, donde quiera que caminemos, con quien quiera que estemos, te lo dedicamos a ti, Señor, para que tú seas dirigiendo nuestros pasos y abriéndonos los ojos del entendimiento en un mundo de engaño. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quería comentarles que hace muchísimos años atrás, ¿verdad? Y digo muchísimos años atrás porque era bastante en mi juventud antes de casarme. Así que te estoy hablando más de 30 años. Yo estuve en una conferencia en Miami de Spolit. Muchos conocen, están familiarizados con Spolit. Y básicamente ahí van muchos ministros, predicadores, apóstoles, profetas, maestros, pastores, muchas personas con ministerio que promueven sus libros, que promueven sus audios, que promueven su ministerio. Ahora bien, lo importante es
que nosotros vamos allí con una actitud de aprender, con una actitud enseñable. Eso es muy importante. Y yo entré en esta enseñanza que estaba predicando un pastor acerca de su vida. Y la verdad que a mí nunca se me podría olvidar una pequeña anécdota que él hizo acerca de su vida, ¿verdad? Y de lo que estaba pasando en ella. No hay nada más increíble que cuando tú das un testimonio de tu vida y lo das de una manera transparente. O sea, no tratando de tapar o de impresionar y de esconder, sino siendo transparente, sabiendo que nosotros el que nos juzga es Dios. Así que yo me recuerdo estas palabras y enseguida que el hombre estaba predicando y estaba hablando, yo me iba haciendo preguntas porque yo decía, wow, ¿cómo es posible? ¿No? Y siempre, pero no había terminado de oír toda la historia. Ustedes saben que cuando alguien está echando un cuento o está haciendo una historia, uno se empieza a hacer preguntas y no espera llegar hasta el final, sino, oh, mira, va a pasar esto, va a pasar lo otro, ah, no, ya sé lo que va a pasar o lo que va a decir. Pero a mí, en mi juventud, fue muy bueno porque me impactó bastante lo siguiente que yo les voy a comentar. Él estaba hablando de que él estaba pasando por una situación terrible. Acuérdense, estamos hablando de un pastor. En su familia, ¿ok? Habían conflictos, habían divisiones, habían problemas de espíritus de contrariedad, había inclusive engaños, ¿ok? Había rebelión. Él decía, yo no entiendo por qué mi esposa siempre está rebelde conmigo, siempre me lleva a la contraria. Él empezó a hablar de todo lo que estaba siendo afectado, sus hijos, su trabajo, y por ende, por supuesto, estaba afectado el ministerio. Y yo decía, wow, pero en ese momento, en mi juventud, en mi inmadurez, yo digo, ¿cómo es posible que un pastor, tú sabes, tenga su casa desordenada? Y empezaron esos cuestionamientos sin terminar de oír la historia. Pero bueno, él llega, ¿verdad? Y dice que estando frustrado, porque tenía una carga muy grande con el ministerio, con la familia, él pensaba que todo nada le estaba saliendo bien. Y por ende, él dice, bueno, voy a buscar a consejería en mi papá. El papá también era pastor. Y qué bueno que él decidió buscar consejería primero en su padre, ¿ok? Quitándole el título de pastor, pero también como pastor, porque el pastor tiene un discernimiento, Dios le ha dado a los pastores y a los apóstoles un discernimiento radial, global, vamos a decir así. Fíjate que tú a veces no te puedes aconsejar ni a ti mismo, ¿verdad? Porque tú necesitas el consejo divino de Dios y necesitas el consejo de las canas, necesitas el consejo de la sabiduría, de hombres y mujeres que han caminado, ¿verdad? Por muchísimos años en ejercitar el músculo de la fe y de la palabra de Dios y del Evangelio. Es tan importante que nosotros podamos edificar, ¿verdad? O caminar, mejor dicho, ¿verdad? Sobre la roca firme que es Cristo y sobre otros que han tenido la gran experiencia, ¿verdad? De conocer la vida y de ver la vida de una manera más espiritual y más contundente. Así que bueno, él le dice a su padre, padre, estoy pasando, ¿verdad?, por una situación difícil, y le cuenta lo que yo les acabo de decir. Y el pastor le dice al hijo, le hizo esta pregunta, que esta pregunta fue tremenda, nunca se olviden de esta pregunta. Le dijo, creo que se llamaba Fermín, se llamaba el pastor, el hijo, ¿verdad? ¿Desde cuándo no lees la Biblia?, le preguntó. Y entonces el pastor, pues su hijo, le dijo, no entiendo, papá, por qué me haces esa pregunta. Tú sabes que yo leo la Biblia todos los días. Yo no entiendo por qué me haces esa pregunta. ¿Y a qué viene lo que me estás diciendo? Si yo leo la Biblia todos los días. Bueno, el papá le dijo, no, Fermín, yo creo que tú no me estás entendiendo. Yo te estoy preguntando desde cuándo tú no lees la Biblia para edificar tu espíritu y no tu intelecto. ¡Wow! Eso fue tremendo, porque él cuenta, ¿verdad?, que eso fue como una espada de dos filos
que le dividió el alma del espíritu. Y entonces él se quedó reflexionando, pensando y dijo, wow, como que se le hubiera caído las escamas de los ojos, ¿verdad? El velo. Y hubiera dicho, wow, entonces hay otra manera de leer las escrituras. Y él entendió perfectamente que él estaba leyendo las escrituras para transmitir información, para transmitir conocimiento, para transmitir lo que la palabra dice textualmente, ¿verdad? Y ya vamos a ver algunos versículos acerca de esto, porque como les dije, hay muchas maneras de leer la Biblia y muchos las interpretan de una manera y de otra, ¿verdad? Pero Dios no se equivoca, ¿ok? No se equivoca. Así que él dijo, wow, mi papá tiene razón, y dice que eso lo quebrantó de tal manera, porque él dice, yo tengo que empezar a leer la Biblia para edificar mi espíritu, para aplicar lo que la palabra de Dios dice en mí, no pensando en otro, sino en mí. Porque tú sabes cómo tú puedes ayudar a otro, mandándolo a que lean la Biblia y la lean como yo te voy a explicar que deben leerla. No como muchas publicidades dicen que debes leerla, lo cual no las descarto. Son excelentes todas y es necesario hacerlas, pero no son las más importantes. Bueno, no son las más necesarias, vamos a ponerlo así, ¿ok? Así que mira, hay muchas maneras de leerla. Hay una manera cronológica de leer las escrituras, que es cuando tú lees en el orden en que las cosas fueron pasando. Esa es la manera cronológica. También tienes la manera histórica, que es acerca de los eventos que han sido documentados a través de los años, a través de los tiempos, y estos eventos están registrados. Así como tú sabes, cuando murió George Washington, Abraham Lincoln existió y fue presidente, así tú sabes cómo fueron los hechos que quedan documentados. Y en la Biblia está llena de manuscritos, y muchos están en museos todavía allá en Israel. Cuando yo estuve en Israel, tú podías ver que habían museos donde se atesoraban muchos manuscritos de aquellos tiempos, ¿verdad? Y con el tiempo se han ido pasando, y así es como la Biblia se ha ido eh, eh, escribiendo y la han ido perfeccionando. Y muchos han tratado hoy en día de modificarla y de quitar cosas que no son bíblicas, que no están escrituralmente y no están en los pergaminos originales. Así que cuidado con eso. También otra manera de tú leer las escrituras es una manera profética. O sea, como en aquellos tiempos se profetizaba y cosas se cumplían, como los sueños, por ejemplo, el sueño de Nabucodonosor, revelado y se fue interpretado, ¿verdad? El sueño de José, y habían sueños proféticos donde José, por ejemplo, iba a gobernar Egipto. Eso fueron todas cosas proféticas y profetas que hablaban la verdad de cosas que iban a pasar. ¿Y cómo se sabía que los profetas eran de Dios? Porque habían unos que eran completamente diabólicos, pero se sabían que eran de Dios primeramente porque se cumplía todo 100% de lo que ese profeta decía debía cumplirse a su cabalidad. Así que proféticamente es una manera, simbólicamente es otra manera. Es más, hay personas que leen, yo me acuerdo que uno de los primeros versículos que yo aprendí en mi juventud y recién cristiana era: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, en el Salmo 37. A mí me gustaba mucho ese versículo. Y esa es una manera emocional de tú leer las escrituras. Muchas personas se agarran emocionalmente a ese versículo y dicen, yo siento, y en aquel entonces tú sentías, y es que Dios me va a dar un esposo porque uno estaba soltero. Y entonces en esos tiempos orábamos, sí, Señor, ven, pero no vengas hasta que yo no me case. Así que imagínate, todas esas cosas, emociones, tenemos maneras emocionales donde agarramos un versículo y nos involucramos y lloramos y nos reímos y todo eso son maneras de leer la Biblia. Como les digo, yo no critico ninguna de estas, todas son bastante válidas y son buenas. No vamos a quitarlas ni las vamos a desechar. Mi propósito no es decirte tú estás haciendo mal, sino cómo tú puedes hacer aún mejor. Eso es lo importante. Tú estás haciendo algo bueno, pero hay maneras excelentes de hacer las cosas. Así que una de las cosas, como te digo, en las escrituras está llena de escatología, está llena de poesía,
¿ok? Pero es muy importante, fíjate, en la parte emocional, porque tú te metes, tú siendo soltero, te metes en el libro de Cantares, ¿ok? Y no creo que sea muy saludable para ti, ¿verdad? Emocionarte con las cosas que están ahí cuando no te aplica porque eres soltero y son cosas que están reservadas para cuando tú te casas, ¿ok? Pero bueno, muchas maneras de leer las escrituras. Una manera que yo considero para mí tan importante, de todas las formas habidas y por haber que tú puedes leer las escrituras, es leerla espiritualmente. Tal y como, ¿verdad? Yo me acuerdo también una vez cuando yo estaba joven, vine a mi pastor, en aquel entonces estaba soltera, y yo estaba como desanimada, decaída y todo eso. Y él me hizo también la pregunta, una pregunta parecida a la que este pastor le hizo a su hijo. Me dijo, Yasmín, ¿desde cuándo no estás leyendo la Biblia? Y eso, wow, me tocó. Es importante que nos examinemos si de verdad estamos leyendo la Biblia, por qué la estamos leyendo, para qué la estamos leyendo, cuál es el propósito. Porque el primer propósito de leer la Biblia espiritualmente es poder conectarte con tu Padre Celestial y poder pedirle a Él que te dé sabiduría y que te dé discernimiento para saber lo que es verdad, lo que es mentira y cómo nosotros podemos ir madurando a medida que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra. Porque yo te voy a decir una cosa, nunca vamos a poder agotar las profundidades. Han habido personas a través de las décadas de grandes estudios académicos de la Biblia y encuentran que apenas han escudriñado por encima el conocimiento o los tesoros escondidos de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de profundidades y de revelaciones que solamente le corresponden a Dios, misterios que le corresponden a Dios, pero también Dios se place en darle a aquellos que se deleitan en las Escrituras, escudriñándolas y aprendiendo y diciendo, Señor, ¿qué tienes para mí para que yo pueda cambiar mi vida? ¿Qué tienes para mí para que yo pueda tomar decisiones sabias en mis emociones y no tener repercusiones? ¿Qué tienes para mí para yo poder transformar mi vida física? Porque ahí, sobre todo en el libro de Proverbios, libro que es uno de mis favoritos, son libros que te dan a ti mucho discernimiento de cómo conducir tu vida y cómo poder ser de bendición para los que están alrededor tuyo. Así que, una cosa te voy a decir, no podemos perfeccionar algo que ya está perfeccionado. El conocimiento de Dios es perfecto e infinito. El de nosotros es imperfecto y limitado. Nosotros tenemos limitación. Por lo tanto, la Biblia tiene muchos, ustedes tienen que entender, dentro de todo lo que está escrito, muchos escritores, pero hay un solo autor divino y se llama el Rey de Reyes, Señor de Señores, nada más y nada menos que nuestro Padre Celestial. El Padre Celestial nos dio a su Hijo Jesucristo como un regalo para sacrificarlo a Él en la cruz y darnos la vida eterna y poder estar en la eternidad con Él. Y también nos dio nada más y nada menos que al Espíritu Santo para poder discernir las Escrituras y discernir los tiempos que estamos viviendo sin ser engañados. Porque cuando tú estás en la luz, las tinieblas no pueden entrar. Nosotros somos hijos de la luz y las tinieblas no disipan la luz, no. La luz disipa las tinieblas y las hace desaparecer. Por lo tanto, yo te exhorto y te recomiendo que tú puedas leer la Biblia de una manera espiritual, porque la Biblia es un libro vivo donde el autor está presente y se revela a ti de una manera personal. Por lo tanto, si tú ves un versículo, y vamos a hablar acerca de esto, yo recuerdo que cuando me comenzó todo este problema de la pandemia y comenzó todo este asunto a preguntarnos qué va a pasar ahora, mira el caos que hay, todas las cosas como el mundo ha cambiado, ¿verdad? Mi esposo me dijo a mí, es que esto es un complot contra el presidente de los Estados Unidos, contra Trump. Yo de momento me reí, me burlé y yo no le dije, no, ¿cómo se crees tú que una cosa tan grande va a hacer algo contra Trump? Pues hoy día le doy la razón. Tiene mucha razón de que hay mucho, esto es más de pandemia pasa a ser a una pandemia. Y bueno, eso es otro tema que
podemos tocar en otro momento. Pero tiene que ver con lo que yo estoy hablando y te voy a explicar por qué. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Fíjate, la palabra espiritualmente, ¿ok? Yo estoy hablando ahorita con personas que tienen el Espíritu Santo, que han confiado en Cristo como su Salvador personal y saben que el día que mueran van a ir al cielo. Y esto es una decisión que también tú debes hacerla y tomarla si no la has tomado todavía. Y yo te voy a decir, las personas que están allá afuera, que muchos tienen que ver con las noticias como YouTube, ¿verdad? Como Google, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Son personas que no han sido salvas, que no tienen el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no pueden discernir espiritualmente las cosas que yo digo, que otros pueden decir, pastores, maestros, profetas. Les son locura. Dice, esta está loca, este está loco. Hey, por favor, ay, la Biblia es puro cuento. Eso son fábulas, historias, eso es un libro viejo de la antigüedad, eso ya no existe. Pues déjame decirte que esas personas van, si no conocen a Cristo, ¿verdad?, ser juzgadas más severamente, porque nunca trataron de buscar la opción que sí es verdadera y única. Y estos medios de comunicación están tratando de ahogarte tu fe, de ahogar la verdad, de que tú no veas y seas engañado. Y lo increíble de esto es que hay personas, yo conozco hermanos y hermanas que están siendo engañados con esto, ¿verdad? No entienden esto del COVID-19, la pandemia no lo entienden como tal, lo ven todo literal, porque muchas de las cosas en la manera de que leen las Biblias es literal, te sacan un versículo y lo disparan y de nuevo no están ejerciendo la parte espiritual. Están usando la parte literal de las escrituras, pero no están viendo que hay muchas cosas que Dios te revela en el Espíritu. Fíjate, en 2 Corintios 3, del 5 al 6, dice: no sea que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, no de la letra, fíjate tú, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¡Wow! Pues, ¿sabes qué dirían ahorita algunos expertos en pastores y apóstoles acerca de, ay, Yasmín, pero ahí no está hablando de que no tomes en cuenta la palabra? No, yo no estoy diciendo que deje la palabra fuera. La letra de lo que Dios está escrito es importante. Pero hay cosas que si tú no las entiendes espiritualmente, tú vas a ser engañado y destruido. Acuérdate de eso. Acuérdate de estas palabras, no se te olviden nunca. Interpreta las escrituras mucho en el Espíritu. Busca a tu Padre Celestial, el plan que tiene para tu vida, para tu familia. ¿Ok? Muy importante. Inclusive, busca a Dios en el Espíritu, como hizo Fermín, ¿verdad? Que buscando a Dios en el Espíritu entendió que él no podía dirigir su casa, su familia y mucho menos la iglesia en una dirección saludable si él no estaba metido a escuchar la voz de Dios que él tenía para él como pastor y tenía para él como hijo de Dios, para su esposa, para sus hijos, y cómo tenía él la dirección para poder tener una iglesia saludable. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es eso de leer la letra mata, pero el Espíritu da vida? El Espíritu vivifica. En que hay muchas cosas, tú las coges textualmente. Volvemos a lo mismo, sí, ahí lo dice, pero tú tienes que buscar discernimiento de cómo eso aplica a tu vida, porque tus procesos no son los mismos míos, ni los procesos de tu vecino, ni de tu tío, ni de tu abuela, ni de tu mamá, ni de tu hijo, ¿ok? No son los mismos procesos, por eso tú no puedes agarrar un versículo y encasquetárselo a la gente, ¿me entiendes? Aunque hay cosas que obviamente en las escrituras sí necesitas entenderlas literalmente, y con eso vamos para allá, como por ejemplo el 666 en Apocalipsis, está muy claro, un sello que será puesto en la mano o en la frente, ahí no hay manera de interpretarlo de otra manera, sino de esta manera, literal, como Dios lo ha dejado revelado. Y muchos ahí, estudiosos, doctores, ¿verdad? Teólogos, expertos en la escritura,
Me pueden dar 20.000 vueltas y decir, no, es que eso no realmente no implica el sello, porque siempre se creía que muchas veces en el pasado se creía esto, se creía lo otro, y no fue y no resultó así. Pues yo te digo a ti, métete con Dios y pídele que te revele espiritualmente las escrituras. Cuando Pablo estaba diciendo estas cosas, él estaba hablando acerca de la ley. Y la ley tiene el propósito de mostrarnos, ¿verdad?, que somos pecadores. Ajá. Entonces la ley, no, en la ley no aplica ninguna gracia, no aplica ninguna manera de verlo espiritualmente. Es que tú robaste, tú eres culpable y tienes que pagar 30 años de cárcel. Tú mataste, bueno, vas a la silla eléctrica, por decir. Ah, tú cometiste adulterio, también tienes otras consecuencias. Ah, en los tiempos de antes eras apedreado por cometer adulterio. Entonces, ¿qué te puedo decir? Eso era en la ley no tiene opción. Pero, fíjate lo que dice, en contraste, el Espíritu nos da vida refiriéndose al poder espiritual del Evangelio. Y así como el poder espiritual del Evangelio, imagínate, si Dios tiene el poder de llevar a una persona de muerte a vida por una oración que tú hagas de fe, recibiendo a Cristo como tu Salvador personal, tú eres, tienes el derecho, eres portador de poder recibir ese regalo e ir con ese pasaporte de vida al cielo, ¿verdad? Porque con una oración de fe lo puedes hacer. Si Dios tiene el poder en el Espíritu, a través de ese versículo, que lo estamos analizando un poquito, ese versículo, ¿cuánto más Dios quiere que tú aprendas a vivir en la gracia, en la revelación del Espíritu, en la revelación de lo que el Padre tiene para ti y los que están cerca de ti? Tú sabes que yo como madre, yo no puedo ir a gobernar, ni hablar, ni aconsejar, ¿verdad?, a otra madre basado en lo que yo vivo o lo que yo tengo. Me voy a meter a su casa y le digo, no, tú tienes que esto, lo otro, papá. No, cada quien está pasando por procesos diferentes. Si esa persona me pide consejo en una forma general o específica de lo que ella está pasando, yo se lo voy a dar. Pero lo más importante es que esa persona pueda ir a su Padre Celestial, que la conoce, que fue que la hizo, la creó y la hizo para que se relacionara con él, y le pida que le revele si lo que está haciendo es correcto o si lo que va a hacer es correcto, o que si las decisiones que va a tomar son conforme a lo que Dios tiene para ella y no lo que esa persona quiere para ella misma. Eso es muy importante. Así que bueno, tenemos aquí. Mi papá era un hombre, ¿verdad? Donde era un hombre muy, ¿cómo se dice la palabra en español? Muy próspero económicamente en aquellos tiempos en que vivíamos. Él llegó del Líbano, vivió en Versalles, en Francia, y de allí se estableció en Venezuela, donde con el dinero que llevaba y sus recursos, pues estableció muchos negocios y fue bastante próspero, ¿verdad? Pero mi papá, me recuerdo, yo tenía una gran cualidad que se ha perdido hoy en día, y es la integridad, ¿ok? La integridad, la pureza de lo que es correcto. Y él era un hombre que le gustaba mucho ayudar a las personas alrededor de él. Era una persona que si él veía a un amigo en necesidad, le pedían dinero prestado, él prestaba dinero. Y en aquellos tiempos se usaban los giros, ¿verdad? Para tú firmar un giro como garantía de que esa persona te iba a pagar o tú lo embargabas. Pues mi papá decía que no, porque con un amigo o una amiga, la palabra debe ser un documento. La palabra debe ser suficiente. Y tú sabes que hoy en día yo te digo a ti, la palabra de Dios debe ser suficiente en tu vida. El hecho de que tú seas hijo de Dios, Dios demanda más de ti que de una persona incrédula, para que tú entiendas que su palabra debe ser un documento y tu vida sea la carta que muchos van a leer, que muchos van a imitar, que muchos van a seguir ese ejemplo y al cual tú les debes decir, ¿sabes qué? Yo quiero obedecer a Dios y quiero seguir lo que Él dice, lo que Él hace. Por lo tanto, para eso yo tengo que ver no la letra, sino ver en el espíritu cómo yo puedo tener una responsabilidad mayor. Aparte de la ley, yo tengo una responsabilidad de la gracia, del amor incondicional.
Y como nosotros no sabemos los planes que Dios puede tener con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros familiares y amigos, lo mejor que podemos hacer es orar y meternos con Dios para que Dios nos revele. Cuando yo te decía a ti de los tiempos que estamos viviendo, unos tiempos terribles, que lo vengo hablando desde hace mucho tiempo, hoy en día tú le preguntas, por ejemplo, a un hermano, mira lo que significa el COVID. El COVID tiene un plan alterno completamente. Quieren controlar tu vida, tu familia, lo que compras, lo que haces, a dónde vas, con quién estás. Eso es, te quieren aislar, porque una manera de aislarte es enmudeciéndote, ¿ok? Por eso como yo le doy gracias a Dios que Dios pueda mantenernos con este presidente un tiempo más, porque este presidente ha entendido los valores conservadores, los valores que ya se han perdido hoy en día y él quiere tratar de rescatarlos y de salvarlos. No él, se necesita una revelación de Dios y yo sé que él tiene hombres como Mike Pence y Dr. Carson, Jacobi, muchos otros que están a su alrededor que yo sé que lo aconsejan con sabiduría. Y él por lo menos ha tenido oídos para escuchar, porque en las decisiones que últimamente yo he estado viendo que él ha tenido, son decisiones trascendentales para nosotros los cristianos. Y nosotros como cristianos, pastores que me están escuchando, apóstoles, evangelistas, maestros, predicadores, profetas, ustedes que me están escuchando, tenemos esta bandera, esta ventana que nos está dando Dios, una oportunidad de que nosotros salgamos, sea por los medios de comunicación o a las calles, a donde sea, a no dejarnos silenciar, a no dejarnos engañar por los medios seculares, los medios que son permisivos, que todo lo que a ti te guste y lo que tú quieras y lo que te parezca, no importa, está bien. Mientras tanto tenemos paz el uno con el otro, tú haces lo que te da la gana. Pero tú sabes qué, que lo que te está haciendo, lo que tú estás haciendo que te da la gana y lo que estás haciendo que está mal hecho y va en contra de las escrituras, me perjudican a mí, perjudican a mis hijos, a mis familiares y amigos. Y aunque tú no lo veas ahora, lo vas a ver después. Y yo te voy a decir, si tú no despiertas, tú que me estás escuchando, si tú no despiertas y no entiendes que regulaciones que van a venir ahora a ponérselas a las iglesias, limitaciones de cómo congregarse, cuándo congregarse, de qué se puede hablar y qué no se puede hablar, porque si tú predicas en contra del aborto, entonces tú eres un discriminador, eres un racista. Si tú predicas en contra del homosexualismo, también tú estás enfermo. Pues yo te voy a decir que el aborto es un pecado según Dios. Dios, la palabra dice, mi embrión vieron tus ojos. Si tú abortas, tú estás yendo en contra de lo que Dios dice. Si tú buscas una relación homosexual, tú estás yendo en contra de lo que Dios dice, porque Dios creó el hombre y la mujer. Y los órganos reproductores son para reproducir y solamente lo tiene el hombre y lo tiene la mujer. Y hoy en día están usando hospitales, clínicas, todos los médicos que se prestan para este bochorno, para esta vergüenza, ¿verdad? Para cambiarles el sexo a las personas. Ah, no, porque yo me siento así, porque yo me siento así. No es cuestión de cómo tú te sientas. Es cuestión de lo que tu Dios dice. Y Dios te tiene que revelar tu verdadera identidad y tu verdadero valor para que se te quite ese engaño. Muchos cristianos van a ir haciendo cola, como dice bien el pastor Rudy Gracia, que lo escucho y está muy claro ese pastor Rudy Gracia, te felicito porque estás muy claro en esa área, de que los primeros van muchos cristianos engañados ahí haciendo cola a ponerse el sello, o simplemente hacer cola para que le den un plato de comida, como están los gobiernos de ahorita de Venezuela, de Cuba y de muchos que están completamente engañados. Pidámosle a Dios que tenga gracia y misericordia, porque lo que viene es inevitable. La palabra de Dios se va a cumplir. Nosotros le hemos estado pidiendo, hemos estado varios pastores e intercesores pidiéndole a Dios, haciendo un petitorio con el pastor Ávila. Y es bien interesante que mi hermana Nancy me dijo, vamos a hacer esto con ellos, y hablamos y compartimos y empezamos a orar de una manera fuerte para que Dios nos dé una tregua, nos dé su gracia y empiece a revelarle a todos estos hombres, presidentes de las naciones, y aparte de eso, presidentes en las iglesias, pastores, copastores, líderes, ¿verdad? Hay que despertar y tener en cuenta que cada vez estamos viendo las señales más marcadas, ¿ok?
Aliento a la bestia. Bueno, ya estás viendo que están haciendo con lo del 5G, haciendo de que se vean imágenes en los cielos, sonidos en los cielos, todo para darle aliento a la bestia. Porque eso tú en tu boca Apocalipsis está muy claro todo eso. Vemos también, una de las cosas que estamos nosotros viendo en la actualidad es la alineación que hay con el asunto de las religiones. Que si tú eres testigo de Jehová, que si eres mormón, que si tú eres adventista del séptimo día, católico, y hay que unir a todas las religiones porque todos somos iguales y porque hay un solo Dios. Y hay un solo Dios, eso es verdad, pero hay un solo camino. Y no hay muchas religiones porque cuando Cristo vino aquí, cuando Dios mandó a su Hijo, no lo mandó para establecer religiones. Dios mandó a su Hijo para establecer relaciones, para establecer la vida eterna en el cielo a través de la sangre de su Hijo, que no es cualquier cosa. Buda, Mohammed, ¿verdad? Y todos estos, el Papa, ninguno se ha sacrificado y ha dado su vida en la cruz por ti. Ninguno derramó su sangre. Y si aún lo hicieran, no es la sangre perfecta del Cordero. Déjame decirte, el único que fue inmolado, el único que fue colgado en la cruz, vituperiado, ultrajado, dañado, fue Cristo. Y lo hizo por establecer una relación eterna contigo. Él te dijo, yo te he dado el camino de la vida y de la muerte. He aquí, yo estoy a las puertas, yo toco. Y yo toco y tú abres, yo entraré y cenaré contigo. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Todos estos han quedado en la tumba. Pero Cristo resucitó y está sentado y vendrá como rey por su iglesia. Y cabe decir, ahora que menciono a la iglesia, que muchas personas, te digo, esto me tiene sin cuidado, han pensado que, mira, Yasmín está haciendo una iglesia, está usando la iglesia desde su casa y hablando de que la iglesia en la casa, y eso no es así porque la iglesia es una congregación donde van muchos creyentes. Pues te voy a aclarar una cosa, si tú pensabas de mí así, yo te lo voy a decir directamente. Primero que mi opinión de lo que tú tengas de mí no me preocupa en lo absoluto. A mí me preocupa la opinión que Dios tiene de mí. Y cuando yo hablo de la iglesia en casa, es que hay muchos pastores allá que tienen una iglesia, un edificio inmenso, lleno de miles de personas, pero su casa está en llamas. La verdadera iglesia, que es la que yo predico desde aquí, desde mi casa, y con esto no te estoy diciendo que hay iglesias maravillosas y hay iglesias buenas. Magníficos pastores conozco, magníficas iglesias conozco, y son una gran bendición para muchos y son prosperados, no me malinterprete. Lo que quiero decirte es que no es tu lugar juzgar, porque el lugar de juzgar es de Dios. Yo hablo de mi iglesia en casa porque para mí mi relación con Dios es muy importante y la relación que yo tenga con mi esposo para orar y para leer y compartir la palabra es primordial. Esa es la iglesia que es la más importante y fue la primera que Dios creó cuando creó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Así que yo quería hacer este paréntesis para entenderte que la iglesia comienza en tu casa, con tu esposo y con tus hijos. Y el hombre, como autoridad y cabeza de la casa, como pastor de su casa, debe ser el que tenga la iniciativa. Y esto te lo repito, lo he dicho y no me voy a cansar de repetirlo hasta el día que me muera, en cualquier video que yo haga. Dios te mandó a ti a llamar hombre de tu casa, a gobernar bien tu casa, no con la letra, no con la letra como te lo explicaba, sino en el espíritu, en que tú puedas tratar a tu esposa como vaso más frágil, buscando sus necesidades espirituales, que mayormente una mujer que le dice a un hombre, mi amor, vamos a orar, vamos a compartir de Dios, la exhorta, la edifica, le lee la palabra, comparten las ideas el uno con el otro. Eso es leer la Biblia espiritualmente, cuando tú puedes agarrar a tu mujer y a tus hijos y decir, quiero saber qué opinan de este versículo, compartir, donde no haya un monólogo y un maestro, sino donde haya un padre amoroso, un pastor amoroso que está guardando y cuidando a su esposa y a sus hijos de los lobos rapaces que están allí. Y emocionalmente también, porque la mujer necesitamos ser consentidas emocionalmente en cosas que nos gustan hacer, cosas que nos gustan planificar de diferentes maneras.
Así que yo te exhorto, hombre que estás en tu casa, a que tomes un liderazgo genuino. No el liderazgo que se para en la iglesia, predique y cuando llega a su casa, que yo conozco un pastor que decía que él llegaba a su casa y su esposa se quejaba, ¿verdad? Porque él le daba las sobras. Imagínense, y lo decía muy orgulloso. No, eso no es así. Tú no le das las sobras a tu casa. Tú le das las primicias a tu casa. Esas son las primicias. Tú, antes de llegar y dar el diezmo, ¿verdad? Y aunque es un mandamiento, primero examina bien si en tu casa tú estás cubriendo las necesidades de tu casa. Porque si tú estás diezmando, tú debes cubrir las necesidades de tu casa. El problema es si tú estás diezmando y tú estás derrochando en tu casa. Entonces, eso es lo que yo te quiero decir cuando tú lees la Biblia espiritualmente. De que hay cosas que están escritas y son mandamientos, pero van más allá del mandamiento. Porque la ley es una cosa, la letra es una cosa, pero la gracia, la verdad, el amor incondicional, el poder tú menguar para que otros crezcan. Dios dice en su palabra muy claro, estímense los unos a los otros como superiores a sí mismos, ¿verdad? No se crean que ustedes se la saben todas, que ustedes son, wow, la última porque son el pastor o el predicador. No, yo admiro a muchas mujeres que están allí en pie de guerra, ejerciendo su liderazgo y las admiro y las aplaudo porque ellas tienen un llamado que no es solamente de estar en su casa. Y los que me conocen, ustedes saben muy bien que yo soy una mujer de mi hogar, donde yo tengo mi hogar en orden, donde yo tengo mi hogar, y no lo digo para vanagloria, lo digo para que puedan copiar, imitar lo bueno, como decía Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y Dios lo que quiere es que tú imites lo bueno y deseches lo malo. Yo trato, y mi hija puede dar testimonio de eso, mi esposo puede dar testimonio de eso, la clase de mujer que yo soy en mi hogar. Y me gusta complementarlo, me gusta ayudar, me gusta hacer su ayuda idónea. Pero eso no quita ni lo exime a él de las responsabilidades que él tiene que Dios le mandó a hacer. Y por eso los mandamientos de Dios están ahí. Y están ahí para que tú puedas depender de él, para que te dé la gracia, te llene de su gracia y de su misericordia para tú ejercer tu sacerdocio como hombre en tu hogar. Y la mujer también ejercer un sacerdocio saludable con sus hijos, ayudándolos, administrándolos, enseñándolos, entendiéndoles, haciéndoles entender qué es lo que de verdad tiene valor en la vida. Yo le digo a mi hija siempre cuando puedo, que hablamos, ahora que estuvo, le digo, hija, es muy importante, hay cosas que son la parte espiritual, la parte divina de Dios es lo más importante en una persona, lo más importante, lo necesario. ¿Ah? Y no que lo otro no sea, pero lo necesario es lo que nosotros necesitamos buscar. Pídele a Dios que te revele a través de la palabra de Él la parte espiritual, que no uses la letra, vuelvo y te repito, como un instrumento de ataque, ¿ok? Usa el espíritu como el único que tiene el poder, que tiene la gracia y la misericordia de convencer. El Espíritu Santo tiene la gracia de convencer y ahora yo le pido en mi oración es que si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, hoy en día es una necesidad de que tú le digas, Señor, yo no quiero religiones en mi vida. Yo no quiero intentar alcanzarte, ya tú me alcanzaste en la cruz. Yo te necesito. Yo quiero tener una relación contigo donde tú me hables, donde tú te manifiestes, donde tú llenes mi corazón, donde aunque yo esté sola o apartada, mi llenura viene de ti, porque mi copa está rebosando, porque está llena del poder y la gracia y el amor de mi Rey Celestial que me entiende y me comprende. Y esa es una decisión que tú puedes hacer hoy con una oración, diciéndole así, Señor Jesús, yo reconozco que he sido una persona religiosa. Yo reconozco que he fallado, que he cometido pecado, que he cometido muchos errores en mi vida. Yo te quiero recibir como mi Salvador y como el Señor de mi vida. Cámbiame, ayúdame y desde ahora yo sé que voy a tener un lugar en el cielo porque tú pagaste en la cruz todos mis pecados. Y con eso te dejo. De ahora en adelante, si tú recibiste a Cristo, hiciste esta oración, que a través del sacrificio en la cruz has obtenido
yo te exhorto a que busques a Dios y leas la palabra y no te desanimes porque vengan altas y bajas. Los procesos de Dios continúan hasta el día que vayamos a estar con Él. Pero por ahora, ánclate en la fe del Hijo de Dios y no te turbes. Aliente tu corazón, tome aliento tu corazón y espera en Él, confía en Dios, que Él te va a ayudar. Así que te bendigo, bendigo a tus familiares, a tus amigos y declaro que cada día que pase vamos a tener las oportunidades, tú y yo, y cualquiera que quiera complacer el corazón de Dios, de hacer la diferencia en las generaciones que vendrán después de nosotros. Que Dios te bendiga, los amo y gracias por prestar sus oídos para esta sierva y esta humilde palabra que les traigo con mucho respeto. Que Dios les bendiga.